Muy buenos días para todas y todos. Un fraterno saludo desde la Asociación Colombiana de Universidades, un fraterno reconocimiento a nombre de nuestros rectores, a todos los que participan de esta jornada que hemos titulado Volver a los Campus y que tiene un origen particular que no quisiera dejar de mencionar en este inicio. Una iniciativa de la Universidad de los Andes, a la cual agradecemos desde luego, una de nuestras asociadas, en la que de manera particular Carolina Millares, que es la gestora de redes de la universidad, nos planteó en Ascun el interés de reflexionar sobre este tema y que hoy los profesores Ferney y Juan Manuel, interactuando también con el doctor Luis Carlos Castillo de la Universidad del Valle, nos darán una suerte de posibilidades de reflexionar sobre estos asuntos. Asuntos que son muy importantes, muy oportunos y que hoy, de la mano de Elizabeth Bernal, nuestra coordinadora académica, y de Luisa Villamizar, nuestra coordinadora de Relaciones Internacionales en Ascun, nos hemos permitido plantearles para que iniciemos lo que puede ser un ciclo de jornadas que nos permitan hacer este abordaje que hoy inquieta a estudiantes, profesores, comunidad académica en general y a la sociedad. De tal suerte que, pues gracias por atender esta convocatoria y aspiraríamos este ciclo de trabajos pudiera ser acompañado de todos los que hoy están en sala para poder hacer estas reflexiones y seguramente recibir de ustedes retroalimentación sobre lo que aquí se va a presentar. Llamar la atención desde Ascun en el interés que tenemos de crear estos espacios que, reitero, fue una sugerencia hecha desde la Universidad de los Andes, la cual agradecemos por haberla planteado. Queremos hacer partícipe a todas las universidades de esta discusión que ustedes saben han estado en los últimos días pues ocupando siendo parte de ocupando nuestras agendas, siendo parte de nuestras reflexiones. No han sido menores las intervenciones del doctor Alejandro Gaviria, rector de los Andes, haciendo algunos llamados de atención, algunas prevenciones que deberíamos tener, algunas invitaciones también a movernos dentro de esta nueva dinámica que la pandemia nos plantea, y no ha sido menores, doctor Luis Carlos, usted lo sabe, las reflexiones que a nivel de las universidades públicas también, como la nacional, que hemos escuchado de la doctora Dolly, ya los casos desafortunados de fallecimiento de personal administrativo, estudiantes, inclusive docentes, ha traído el tema de la pandemia. Desde luego, este es un tema que a los rectores ocupa, pero a toda la sociedad, y por eso quisiéramos entonces, sin mayores preámbulos, iniciar este diálogo, decirles que aspiramos continuar en él. Nos interesan muchísimo las retroalimentaciones que ustedes les puedan hacer a esta presentación, que va a tener un formato que la doctora Elizabeth explicará más adelante, pero que quisiéramos lo empezáramos a asumir de la manera como lo sabe hacer Ascun, de manera colaborativa, mostrando las mejores experiencias, las posibilidades de réplica, la atención sobre experiencias desafortunadas que seguramente se están teniendo en campus, en fin. Gracias a todos por su participación y arranquemos nuestra jornada. Doctora Elizabeth, adelante. Muchísimas gracias, doctor Domínguez. Así es, agradecemos mucho a nuestros panelistas y a las personas que lideran la internacionalización tanto en Ascun como en la Universidad de los Andes por generar este espacio. Bien, la propuesta que tenemos de espacio es que vamos a escuchar inicialmente la presentación de nuestros dos panelistas, Juan Manuel Córdoba, profesor del Departamento de Ingeniería Biomédica, Ferney Rodríguez, exdecano de la Facultad de Ciencias, ambos de la Universidad de los Andes. Tendremos después de ambas presentaciones unos comentarios a esta charla y a las propuestas por parte del profesor Luis Carlos Castillo, que nos acompaña desde la Universidad del Valle para seguir con la reflexión que acá se inicia. Les vamos a solicitar que quienes tengan inquietudes, preguntas, observaciones sobre las presentaciones, las vayan anotando en el chat. Nosotros las vamos recopilando y cuando cierren las tres intervenciones vamos a darlas a conocer a nuestros panelistas. También queremos comentarles que esta sesión está siendo grabada y que va a ser difundida por diferentes medios, de tal manera que si alguna persona tiene alguna intervención y desea que de manera explícita se edite una parte de la grabación o que no aparezca su nombre
o alguna otra situación similar, nos lo puede hacer saber. Les agradecemos que por chat o por los correos oficiales de la asociación y nosotros podemos encargarnos de editar el video. Muy bien, entonces les damos la palabra inicialmente al profesor Juan Manuel Cordobés del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes. Profesor Juan Manuel, muchas gracias, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Perdón, es que por un instante justo perdí la conexión. Bueno, yo estoy muy agradecido por esta invitación. Quiero pues especialmente reconocer este espacio de ASCUN para que podamos compartir con ustedes, con los presentes, un poco de las reflexiones que se han venido llevando a cabo en la Universidad de los Andes. Y pues agradecer la generosidad de nuestro rector Alejandro Gaviria por pensar que el trabajo que hemos hecho pues es, digamos, de provecho para todas las personas que están aquí reunidas hoy. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Me gustaría saber si la pueden ver de forma clara. Ya se puede ver, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación, Elizabeth. Creo que pues lo único que faltaría restar es reconocer que este trabajo que yo les voy a compartir ahorita, pues es el trabajo de un grupo de investigación que se llama el Grupo de Investigación en Biología Matemática y Computacional. Eh, Nosotros hacemos parte del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y hemos venido trabajando desde el inicio pues de estas circunstancias en tratar de aportar desde la perspectiva, digamos, teórica y con las herramientas que nosotros manejamos, que son principalmente matemáticas y computacionales para la toma de decisiones. Entonces, pues lo que nos convoca el día de hoy realmente es hablar de lo que significa regresar a la universidad, regresar al campus, pero yo quería aprovechar y mostrarles algunas de las cosas que nosotros hemos venido haciendo para la Alcaldía de Bogotá y tengo que hacer la claridad que, digamos, las reflexiones y el análisis que yo les voy a presentar acá tienen que ver un poco con la situación epidemiológica de Bogotá. Antes de comenzar esta presentación, pues estábamos conversando sobre la dificultad que implica para los colegios y las universidades pues adelantar sus propios planes de regreso en medio de una situación compleja para una ciudad. Entonces, lo que vamos a ver acá pues tiene que ver principalmente con Bogotá y la Universidad de los Andes. Entonces, mi grupo lleva desarrollando unos modelos epidemiológicos. Yo, pues, en aras del tiempo decidí ahorrarme por completo la descripción de estos modelos. Son modelos matemáticos que se basan en ecuaciones diferenciales estocásticas y que utilizan, digamos, métodos sofisticados de inteligencia artificial para la estimación de los parámetros, como los filtros de Kalman. Yo les estoy mostrando acá en esta diapositiva una figura que corresponde al número de muertes para la ciudad de Bogotá, acumulados hasta la primera semana de febrero. Ustedes pueden ver que los puntitos negros corresponden a los datos obtenidos a través del sistema de vigilancia epidemiológica. Hay una sombrita gris que corresponde a los intervalos de confianza del 95% y una línea negra un poquito más oscura que está metida entre estos intervalos de confianza que corresponde a la media del modelo. De ahí pues dos cosas. La primera es que ustedes pueden ver que con la cantidad de información que se ha acumulado hasta la fecha resulta relativamente fácil, aunque digamos suena fácil, pero la verdad es que computacionalmente no lo es bastante costoso, pero es relativamente fácil con las metodologías que hemos implementado poder hacer este nivel de ajuste tan preciso a los datos. Pero el segundo punto es que fíjense que con todo y que el ajuste es muy preciso, la posibilidad que nosotros tenemos de hacer un forecast, o sea, una predicción de lo que van a ser esa variable observada a las muertes para un periodo de tiempo, por ejemplo, de 4 semanas a partir de la fecha, resulta en unos intervalos de confianza que son tremendamente grandes. Esto pues
no es sorprendente. La verdad es que, por ejemplo, la inclusión de las nuevas variantes, el comportamiento de las personas, la posibilidad de que las personas pierdan su inmunidad natural adquirida hace que las predicciones no puedan ser tan confiables como uno quisiera. Aquí en el lado derecho de la diapositiva, pues ustedes pueden ver que se hace un detalle de lo que es la proyección para el mes de febrero. Este es el 1 de febrero y de aquí en adelante pues son todos los días que corren de febrero hasta el día 28. Lo que también nos podemos llevar de esta gráfica es que en principio esperamos que la tendencia para Bogotá sea a la baja. Vamos a pasar la diapositiva. El ajuste de estos modelos matemáticos permite calcular variables epidemiológicas que no son fáciles de determinar en la población. Y yo me estoy metiendo en esto simple y llanamente porque es importante que sepamos que regresar al campus o regresar al colegio es un evento que sucede dentro de un contexto epidemiológico más grande, que es el contexto de una ciudad de 8 millones de habitantes como Bogotá o cualquiera de las otras ciudades de Colombia que tienen, digamos, estos sistemas bastante numerosos. Entonces nosotros con estos modelos, utilizando esta misma estrategia que les describía en la diapositiva anterior, podemos calcular, por ejemplo, cosas como tasas de contactos o qué tan eficientes son los asintomáticos en transmitir el virus a otras personas. Yo solamente quería mostrarles que del resultado de esta modelación matemática, pues es posible encontrar parámetros relevantes a la fecha, o sea, al día de hoy, que nos permitan más o menos intuir cuál es la situación epidemiológica de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué esto es útil? Esto es útil por lo siguiente. Nosotros en un trabajo que le realizamos a la Alcaldía de Bogotá, acuñamos una terminología que de pronto algunos de ustedes han oído escuchar y es el tema del costo epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cosa que implique salir a la calle, encontrarse con otras personas y hacer transacciones resulta en contagios. Los contagios resultan en personas infectadas que se pueden partir básicamente en dos grupos, los que tienen síntomas leves o son asintomáticos y los que tienen síntomas más graves que eventualmente pueden convertirse en críticos y derivar en una hospitalización. Esas hospitalizaciones tienen la probabilidad de convertirse en una ocupación de la unidad de cuidados intensivos y resultar en la muerte. Como el sistema de salud lo podemos, digamos, representar bastante bien en la ocupación de las salas de cuidados intensivos, nosotros decidimos definir el costo como el número de unidades de cuidados intensivos que se van a demandar producto de la operación de las diferentes actividades económicas. Entonces, aquí en el lado izquierdo de la pantalla ustedes pueden ver una gráfica que lo que tienen son unas columnas que son los días de la semana. Tenemos acá los sectores económicos más importantes. Y tenemos para cada día de la semana el costo epidemiológico medido en el número de UCIs diarias que produce tener esa población asociada a este sector económico realizando sus actividades y sus transacciones. Yo pues no tengo el tiempo de explicarles esto en detalle, pero me gustaría que notaran que cada actividad se desarrolla dentro de un periodo en el día, es decir, aquí ustedes pueden ver que tenemos las horas del día, desde las 0 a las 24 horas, pueden ver los picos en el sistema de transporte y luego uno puede tener acá el consolidado semanal. Entonces tenemos 113 UCIs acumuladas el día lunes y este es el costo que nosotros estimamos para la ciudad de Bogotá a enero 31, es decir, en ese momento bastante crítico que tenía las UCIs más o menos en una ocupación del 92%. Eso significa que hay una demanda promedio de 120 UCIs diarias y eso resulta en una ocupación del sistema de salud de 1.810 camas. Yo lo que les quería llamar la atención sobre esto es que la propuesta que nosotros le hicimos a la Alcaldía de Bogotá, y la traigo acá solamente porque me parece importante que ustedes vean que los costos para cada uno de los sectores en enero estaban cerrados los colegios de las universidades, acá como aparece en esta sombra gris. La propuesta que le hicimos a la ciudad es operar con colegios y universidades abiertos con un esquema que digamos, quita la posibilidad de que haya sectores que operen en ciertos días de la semana, cambia los horarios de operación de algunos sectores para evitar que haya un número de personas exagerado en las calles en un instante de tiempo dado, pero notablemente le abre el cupo a los colegios y a las universidades y quería llamarle la atención sobre
pues este valor de costo que nosotros estimamos, mientras que operar el sector económico de esenciales, donde está todo lo que tiene que ver con la cadena de producción de alimentos y, digamos, atenciones básicas, mientras que el costo de operar el sector esencial produce 24 UCIs diarias con los valores epidemiológicos medidos para el 31 de enero, ¿sí? Esto ya ha empezado a cambiar. Operar colegios y universidades produce 26 UCIs semanales, de tal forma que pues uno de los puntos que nosotros queríamos hacer llegar es que ninguna actividad económica, y pues mucho menos los colegios y las universidades, están libres de riesgo, pero en la medida en que la sociedad pues decide operar, pues decide correr un riesgo y asumirlo, pues nosotros vemos con especial interés el hecho de que los colegios y las universidades hayan sido, digamos, suspendidas por un temor que tal vez es infundado al costo que implica operarlas. Pero obviamente, pues el costo no es cero. Entonces, hasta acá yo quería darles ese contexto epidemiológico de la ciudad de Bogotá. Esto es válido para cualquier otra ciudad y en este momento y las diapositivas que me quedan, yo quería compartirles un trabajo que nosotros hicimos en la Universidad de los Andes que creo que es tal vez lo que a ustedes les va a parecer más interesante para la reunión de hoy. La pregunta que nosotros queríamos contestar es ¿cuántas infecciones se le pueden adjudicar a la operación del campus de la universidad? ¿Cuántas, digamos, son producidas por la operación del campus? Obviamente, pues las infecciones que se produzcan por la operación del campus tienen que ver con la situación epidemiológica de la ciudad, entonces pues no es posible modelar los efectos de contagio dentro de un ambiente si uno no considera su entorno y por lo tanto pues nosotros tenemos un modelo que considera a las personas que pertenecen a la comunidad de la universidad embebidos dentro de un sistema que produce un número de contagios que son proveídos por el modelo que les acabo de describir. El modelo que usamos para el campus es en estructura pues matemática idéntico al que hemos venido utilizando para estimar y predecir las curvas epidemiológicas de Bogotá, pero pues consideramos a los estudiantes que estaban inscritos para el 2022, no lo hemos corrido para el 2021-1 y una de las razones por las cuales no lo hemos corrido van a ver ustedes al final que se hace evidente. Nosotros no consideramos los contagios que pueden ocurrir en espacios intermedios entre los salones, es decir, lo que ustedes van a ver es el estimado de lo que podría ocurrir en contagios dentro de la Universidad de los Andes por la operación de las clases, sentando a los estudiantes según su esquema digamos, de horario. Estas simulaciones se hicieron con casi 20.000 estudiantes de 33 programas académicos en una cartelera que ofrecía 5.245 clases. Ustedes saben que pues de todas formas ya la universidad había tomado la decisión de virtualizar. Entonces nosotros sabíamos de antemano que había unas clases que se habían, digamos, presupuestado en formato virtual para el 2022, pero había otras que tenían, digamos, esta estructura de semipresencialidad o presencialidad, dependiendo de la clase y del salón que utilizara, etc. Entonces, lo otro que consideramos fue explícitamente el espacio físico de la universidad, que pues consta de 360 salones repartidos en 36 bloques. Esta la voy a tratar de pasar rápido. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto podemos hablar de los detalles del modelo al final. Lo que básicamente se hace es que uno toma la universidad, digamos, la base de datos que le dice a uno a qué horas es cada clase, en qué salón ocurre y qué estudiantes se sientan allí. Y entonces uno reúne a sus estudiantes. Obviamente, pues estas simulaciones se hicieron todas sobre supuestos hipotéticos de contagios. No se trabajó con ninguna información personal. Simple y llanamente son, digamos, unos pronósticos basados en la teoría. Entonces, el modelo lo que hace es correr el esquema de contagios para las franjas horarias en que duran las clases y luego los estudiantes se mueven de acuerdo a sus horarios, pasan a la clase en el salón que les corresponde o eventualmente si ya no tienen más clases, pues entonces se salen al sistema grande que es el de la ciudad. Ese proceso se repite por 16 semanas hasta completar el semestre académico.
y todos los estudiantes atienden las clases presencialmente, a no ser que la clase sea virtual o el estudiante esté infectado, es decir, en las simulaciones en que nosotros pusimos vigilancia epidemiológica, un estudiante infectado lo lográbamos remover del salón y mirábamos qué efecto tenía ese o que esté hospitalizado. El modelo permite, digamos, establecer que un porcentaje, y estos parámetros están de acuerdo a la población que atiende la universidad, eventualmente puede presentar ese tipo de situaciones. Las clases que se escogieron para virtualizar corresponden a las que la Oficina de Admisiones y Registros reportó como virtual. A mí esto me parece muy importante contárselos porque, digamos, yo siento que Bogotá y el país y tal vez el mundo se ha mantenido entre dos opciones o nos morimos del susto y cerramos, ¿cierto? O se nos quita el susto y abrimos. Pero hay formas intermedias bastante creativas e innovadoras de operar la ciudad dentro de, digamos, unos riesgos admisibles. Y yo pienso que eso es a lo que le deberíamos apuntar como sociedades en lo que resta del año y de esa manera evitar el traumatismo económico y social que implica las medidas, digamos, de alto impacto. Voy a pasar a esta diapositiva y les cuento entonces un poco los resultados que nosotros obtuvimos con el modelo. En el panel del lado izquierdo ustedes ven que tenemos en el eje de las X tenemos las semanas y en el eje Y tenemos el número de contagios. Esos contagios son los contagios producidos dentro del campus de la Universidad de los Andes, es decir, porque un estudiante contagió a otro en el escenario de una clase desde la perspectiva del modelo matemático y computacional. Al final de cada una de esas curvas se muestra el total de infecciones producidas en el transcurso del semestre, porque como es una serie de tiempo, lo que vemos en el eje Y es el número de infecciones, digamos, activas para ese día en ese periodo académico. Entonces hay tres curvas, la roja, la azul y la verde. La roja corresponde a un escenario en el cual todas las clases son presenciales, todos los estudiantes asisten según su esquema, los 20.000 estudiantes toman sus clases, se revuelven todos con todos y según ese escenario el modelo nos arroja que pueden ocurrir del orden de 828 infecciones producidas como consecuencia de operar el campus. Sí, ese es un número grandote, son 1.000 de 20.000. Eso es asumiendo digamos, un riesgo de contagios dictado por lo que es la ciudad de Bogotá. Estas simulaciones fueron corridas para octubre del año pasado, entonces se corrieron con esos parámetros. De correrlas ahorita con los otros parámetros para el semestre 21-1, tal vez los resultados serían ligeramente diferentes. Y las curvas azules y verdes corresponden a dos ideas de intervención. Virtualizar las clases que tengan un grado mayor a 100. Ahorita hablamos un poquitico más de qué quiere decir un grado de una clase. O virtualizar las clases que tengan un grado mayor de 20. Entre digamos, menor sea el grado, menos conectada está la clase. Entonces, esto es un esquema, el verde es un esquema de virtualización súper agresivo, es dejar solamente las clases que no están muy conectadas las unas con las otras. Este es un esquema intermedio y me gustaría llamarle la atención que el hecho de virtualizar, pues, permite llevar los contagios bajo este escenario de 1.000 a 169 en el transcurso de un semestre. Pero lo que es todavía más interesante es que estas mismas simulaciones, pero corridas con vigilancia epidemiológica, es decir, pusimos en el modelo la capacidad de identificar un individuo infectado y removerlo del sistema. Los contagios se siguen produciendo dentro del campus porque hay personas que, digamos, están expuestas al virus, no presentan ningún síntoma, es posible que escapen a cualquier tipo de análisis y por eso puedan producirse todavía contagios dentro del campus. Pero me interesa que vean y comparen esta gráfica con la del lado izquierdo. En estas circunstancias, si yo hago todas las clases presenciales, pero soy capaz de hacer vigilancia epidemiológica, yo reduzco las infecciones a 137, pasando de 828. Fíjense que este número incluso es menor que virtualizando clases con un grado de 20. Es decir, vigilar la población que asiste al campus es una estrategia súper eficiente en disminuir los contagios al interior de la universidad. Si yo, además de vigilar, virtualizo, pues yo básicamente puedo llevar el número de contagios a un valor que pues corresponde a menos al menos del 0.1% de la población de la universidad. Es decir, la universidad se puede operar de una forma segura. Es difícil decir y asegurar que produzca cero contagios, pero se puede, digamos, asumir un riesgo sabiendo
que es posible hacer las cosas de tal manera que el riesgo sea mínimo. Les quería contar entonces un poquito sobre esta estrategia porque yo me imagino que algunos de ustedes estarán interesados en pensar, bueno, pues como yo no puedo hacer vigilancia epidemiológica, digamos, idealizada, es decir, que yo pueda pescar a cualquier persona que esté infectada en cualquier instante de tiempo, tal vez combinar una vigilancia sencilla como la que se practica, digamos, en prácticamente en todos lados en Bogotá con el control de la temperatura e invitar a las personas a que tengan el autocuidado y las otras labores de higiene, se podría combinar con el tema de la virtualización. Y para la virtualización, pues yo les tenía este resultado que nos sale del modelo que es muy interesante. En el lado izquierdo ustedes ven una mini red construida con los cursos de dos programas de la universidad escogidos de forma absolutamente arbitraria. Son economía y ingeniería biomédica. Son dos carreras que no comparten muchos estudiantes en sus clases, es decir, hay pocas personas que simultáneamente toman un curso en economía y otro en ingeniería biomédica, pero pues esto me permite ilustrar dos cosas. Primero, ustedes pueden ver acá las bolas de color rojo son los cursos de economía y las verdes son los cursos de ingeniería biomédica. Solamente están dibujados aquellos cursos que tienen un estudiante sentado en ambas bolitas simultáneamente. Es decir, el link que las une corresponde al hecho de que existe uno o más estudiantes que están en ese semestre simultáneamente sentados en esas dos clases. Entonces yo puedo calcular varias cosas para estos cursos. Les puedo calcular su rango de grado, es decir, qué tantas conexiones tienen, pero también puedo calcular su grado, y es decir, esos cursos con cuántos otros, esos cursos, cuántos estudiantes tienen que comparten con otros cursos de la universidad. Y esa normalmente puede ser una estrategia de virtualización, pero ya les voy a contar porque nos da en el modelo algo súper interesante y es que esa estrategia no necesariamente es la mejor. Acá les muestro en el lado derecho un resultado del modelo y es que yo tengo una red de contagios. Entonces les voy a señalar acá esta red verdecita eh, que me parece súper fácil de ilustrar. Ustedes se pueden dar cuenta que los nodos son el código del estudiante puesto de forma, digamos, secuencial en la base de datos. El número que aparece acá en el link es el código del curso, ¿sí? Y ustedes alcanzan a ver, no sé si puedan ver una flechita que está metida dentro de la raya que indica la dirección del contagio. Entonces, fíjense que este es el mismo curso, el curso 539, que tiene 1, 2, 3 y 4 estudiantes que se contagiaron. El primer estudiante contagiado fue tal vez este estudiante de código 18.627, contagió a este y a este. Esto es una red de contagios y esa red se puede construir para todo el periodo académico y yo les saqué acá unas para ilustrarlos. Entonces, esta es una red súper simple. Esta es una red que involucra un solo curso que logró infectar a muchísimos estudiantes de la universidad y esta es una red que involucró varios cursos. Entonces, el punto que yo quería resaltar con esta diapositiva es que este tipo de simulación permite de alguna manera preidentificar los cursos que eventualmente podrían tener riesgos, pero estas redes de infección son altamente sensibles a las condiciones iniciales. Y ya les voy a mostrar una diapositiva más adelante, cómo, y eso cierra mi argumento de que tal vez la estrategia de virtualización no necesariamente es la obvia y la evidente de cerrar las clases que tienen muchos estudiantes compartidos con otras. Y es por esto, fíjense que yo tengo acá en el eje X el grado de la clase, es decir, que tantos estudiantes están sentados en mi clase que comparten con otros cursos de la universidad, y este es el grado de contribución de la clase infección. Entonces, pues, yo puse acá esta línea recta que separa este rectángulo en dos. Si hubiera, digamos, una correlación directa, no hubiera esperado que los puntos se sentaran más o menos sobre esta línea. Ustedes se dan cuenta que realmente no hay una correlación entre el grado y la contribución de la clase infección. Esto fue un resultado pues muy sorprendente. Y eso lo que quiere decir es que virtualizar con el concepto del degree del nodo no necesariamente resulta en una reducción del contagio más eficiente. Yo quisiera entonces poner algunas conclusiones. La primera es que la educación es un riesgo, como toda otra actividad, pero así como lo corremos con las que consideramos esenciales, así mismo vale la pena tomarlo con la educación. Creo que eso es un punto que se deduce del trabajo que nosotros hicimos con el distrito, con la alcaldía de Bogotá, y que pues valga la pena volverlo a decir, no quiere decir que no sea riesgoso, pero quiere decir que vale la pena correrlo.
también les mencioné que pues el costo del sector educativo es 26 UCILs a la semana comparado con el de los esenciales, que es 24 al día. Eso quiere decir que la educación representa solamente el 5% del costo epidemiológico de operar la ciudad. Pienso que eso es un argumento interesante para tener en cuenta e intentar mantener el sistema educativo abierto, ¿cierto? Siento que el hecho de que los colegios y las universidades sean ambientes que se prestan mucho al control también los ha hecho más vulnerables para los cierres y su no operación. Digamos que todos sabemos que el transporte público produce contagios, pero pues es imposible hacerle seguimiento a las personas que usan el transporte público para evitarles entrar a ellos libremente. Como en los colegios y las universidades eso sí sucede, pues hemos resultado, digamos, en estos esquemas de alternancia que normalmente no funcionan porque apenas se detecta un contagio, se cierra por completo la ruta escolar o se cierra el curso y eso pues hace que pues sea prácticamente inoperable. Eh, ya para lo que es una universidad en particular, pero yo creo que pues esto es válido y se puede extender a las otras universidades, es que virtualizar con vigilancia reduce el riesgo considerablemente. La estrategia de virtualización no necesariamente es con el obvio que les había comentado yo del tema del degree de la conexión de la clase. Tal vez es mejor usar razones académicas para virtualizar. Qué cursos son fáciles de virtualizar? ¿Qué cursos no se van a impactar su calidad para virtualizar? Y combinar eso con el seguimiento. El modelo sirve para identificar a priori los escenarios de expansión de contagios, es decir, si ustedes detectan un estudiante que se sentó en una clase, el modelo sirve para establecer rápidamente cuál es la red, pero eso lo vamos a ver ahorita elegantemente explicado por el trabajo que estaba liderando el profesor Ferney desde el Departamento de Física de la universidad. Y por último, pues nada reemplaza las medidas de prevención sencillas. El seguimiento y la vigilancia son tremendas herramientas para prevenir el contagio. Les agradezco mucho su atención, espero no haberme excedido demasiado. Estoy súper dispuesto a atender las preguntas que ustedes puedan tener al final de la charla. Muchas gracias. Estimado Juan Manuel, muchísimas gracias por esta muy interesante presentación. Te acabamos de enviar las preguntas que nos hicieron durante la sesión como mensaje directo al chat. Sin embargo, la idea es que vamos a hacer las 3 presentaciones y luego tú ya nos haces unas reacciones a las preguntas ya después de que escuchemos al profesor Castillo, si te parece bien. Perfecto. Muy bien, entonces damos la palabra ahora al profesor Ferney Rodríguez. Adelante, bienvenido. No sé si ya pueden ver la presentación. Ya podemos ver la presentación, Okay, sí. bueno, Pues no en modo presentación, todavía ya está en el... ya está en modo presentación. Ahora sí. Vale. Bueno, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que hacer este tipo de foros y en particular que la Universidad de los Andes a través de sus directivas nos hayan invitado a mostrar qué es lo que estamos haciendo en realidad para asegurar que el regreso a las universidades se puede hacer de la manera más segura. Yo tal vez no hablaría tanto de seguridad, sino hablaría de confianza, ¿sí? Hay veces que la palabra seguridad transmite un mensaje que es como que si alguien llegó, lo vamos a identificar y demás, y entonces vamos a quitar la confianza en volver a la universidad. No, esto es generar confianza y esa palabra, generar confianza, yo creo que ha suscitado un montón de ideas en la Universidad de los Andes, en particular por diferentes grupos de personas que han aportado para entender muy bien cómo es este tema de la propagación del virus, ¿sí? Desde luego, no queremos que la universidad se vuelva un centro de propagación, ni mucho menos, y por eso queremos mantener todas las medidas que sean necesarias para asegurar que volver a la universidad da confianza. Ese es el punto principal. Bueno, yo les comento varias cosas. Yo soy físico de formación y dentro de esa formación pues hay una serie de modelos que vienen de la mecánica cuántica que se pueden llegar y aplicar aquí para el tema del virus. No voy a hablar en detalle, obviamente, de los detalles técnicos de este modelo, pero solamente quiero enviarles el siguiente mensaje. Primero, esto nació en la Facultad de Ciencias porque la Facultad de Ciencias atiende un grupo muy grande de estudiantes, principalmente ingeniería durante sus 3, 4 primeros semestres.
Mientras estaba yo en la decanatura, en el consejo académico se hablaba muchísimo de la importancia que los estudiantes regresaran a la universidad, sobre todo estudiantes de primeros semestres. Los estudiantes de últimos semestres, aunque es importante que regresen, pues ya se saben acomodar mucho mejor a la universidad, ya han tenido una cierta experiencia universitaria, entonces queríamos darle un poco de prelación a estos estudiantes que pasan del colegio a la universidad y que es importante que pues desarrollen una actividad académica adecuada. Entonces, una de las consideraciones que tiene el modelo es darle prelación sobre todo a estudiantes de primero a cuarto semestre. Y después comenzábamos a mirar qué iba a pasar con otros estudiantes. ¿Cómo funcionó esto? Básicamente el hecho de que en la Facultad de Ciencias tuviéramos tanta gente hace que de alguna manera nosotros podamos buscar adecuadamente los mecanismos que sean más seguros y que den más confianza de retorno a la universidad. Nosotros trabajamos laboratorios, trabajamos clases presenciales y arrancamos con un grupo muy pequeño de personas que iban a los laboratorios, sobre todo estudiantes de maestría y doctorado, para probar el modelo. Ya cuando veíamos que el modelo estaba funcionando, lo comenzamos a agrandar un poco más hacia los estudiantes de pregrado, que son más o menos del orden de unos 7.000, 8.000 estudiantes que nosotros atendemos. Y ya cuando probamos eso, ya comenzamos a perfeccionarlo cada vez más y tenemos una data acumulada desde que comenzó la pandemia. El modelo ha venido evolucionando y nos hemos dado cuenta que a través de las sugerencias que nos ha dado un comité que ha sido muy importante, que es el Comité de Comunidad Segura, allí hay médicos, allí hay biólogos, hay microbiólogos. Bueno, es un grupo súper interdisciplinario que a nosotros nos ha servido mucho para meter todas las variables que se deben considerar dentro del modelo. Y como decía Juan Manuel, es importante que nosotros sepamos cuáles son las variables más importantes y que no necesariamente virtualizar todo es la solución más adecuada, sino buscar un esquema intermedio entre presencialidad, virtualidad, alguna solución adecuada. Entonces, desde los dos grupos hemos venido trabajando en este modelo y quiero mostrar un poco la historia de cómo ha sido todo esto y hacia dónde hemos evolucionado. Primero, la universidad, a través de este grupo de comunidad segura, de las distintas vicerrectorías, hablamos de unas 4 fases, una fase 1 que fue cuando comenzó la pandemia, donde era totalmente virtual, una fase 2 donde ya comenzamos a decir, vamos a tener esta alternancia entre lo virtual y lo presencial, y ahí un cierto porcentaje de la población podía ingresar a la universidad. Después, ya que íbamos aprendiendo un poco más, aumentábamos la presencialidad en el campus con distintas personas, no necesariamente estudiantes. Nuestro modelo está considerando estudiantes, administrativos, profesores de cátedra, estamos considerando un montón de población. Y en la fase 4, pues ya se tenía un poco más de conocimiento sobre la evolución de esta pandemia y se tomaban unas decisiones adecuadas. Y así se iba desarrollando todo. Esto es una parte que hizo la universidad para tratar de que el fenómeno de virtualidad se pudiera dar, pero fuéramos aprendiendo un poco del tema. Aquí están las medidas que se tomaron. Como ustedes ven ahí, para cada una de las fases se tomaron unas medidas para académicos, para generales del campus, como es, por ejemplo, la toma de la temperatura, el distanciamiento social, la caracterización de la población de riesgo de COVID, y algunos otros detalles que ustedes ven allí que fueron variables que se metieron en nuestro modelo, ¿sí? Nuestro modelo considera absolutamente todo este tipo de variables y comienza a predecir quiénes son las personas que han tenido contacto, y en este momento podemos llegar a predecir también quiénes podrían llegar a tener un contacto. Eso se basa en una data de básicamente un año, y aquí se ve básicamente algunas fechas, algunas historias sobre lo que ha sido la evolución de este estudio. Primero, pues se habla de laboratoristas y talleres, donde obviamente hacer presencialidad es muy importante. Hacer un laboratorio virtual, pues no tenemos práctica ni sabíamos cómo hacerlo. Se han venido desarrollando actividades que lo han permitido hacer virtualmente, pero ahí nos enfocamos principalmente. Y como lo dije antes, comenzamos a mirar sobre todo estudiantes que estuvieran terminando sus tesis experimentales, ya sea a nivel de pregrado o de posgrado, y a esos comenzamos a monitorearlos, sabíamos en qué salón estaba ubicado y hacíamos un monitoreo en tiempo real. Después ya comenzó a evolucionar todo esto y pasamos a hacer actividades de trabajo de investigación, aprobación de salidas de campo fuera de Bogotá, pero obviamente con todas las medidas que se requerían.
Bueno, todo este tipo de cosas nos ha servido como un input para saber qué es lo que vamos a hacer en nuestro modelo. Bien, con esto solamente quiero resaltar un poco las cifras que nombraba hace un rato Juan Manuel. Se hace una construcción de la encuesta. Básicamente ustedes tienen que allí que la población de la universidad son 24.000 personas, discriminados entre 5.200 profesores y empleados y 18.700 estudiantes. Nosotros iniciamos con la parte de estudiantes, después comenzamos a tomar parte de la población de profesores y empleados, y ahora el modelo que tenemos, que comenzó en ciencias para solamente atender la gente de ciencias, lo hemos extrapolado a toda la universidad. Eso es un trabajo que es, digámoslo así, lo normal que uno hace en investigación, arrancar por unas cosas pequeñas, después irlo complicando, hasta que uno ya toma en cuenta toda la población. Bien, la idea de esto es también pensar en que esto pueda servirle a cualquier universidad. Nosotros no estamos como restringidos a que esto va a ser lo propio de la universidad, lo podemos acomodar a otras universidades. Dentro de los datos que se están entrando acá, está una aplicación que se llama Cenecare, también estamos trabajando con ellos directamente, y allí entran datos de qué estudiante entró, qué profesor entró, el tiempo en que entró, si llenó la encuesta, si no llenó la encuesta, y esos datos también los estamos incorporando, de tal forma que las dos plataformas comienzan en este momento a verse. Muy bien, esos son los detalles de lo que hay. Es importantísimo, y esto fue algo que nos costó muchísimo, pero lo entendimos, y fue una sugerencia de la persona que estaba mirando todo este tema de caracterización, que es la profesora Marta Vives. Decía, bueno, ¿cómo hacemos para ir a detallarlo punto a punto? Ese es un problema bastante serio porque no manejamos las poblaciones, sino es manejar estudiante por estudiante. Ahí es cuando entran estos modelos de la mecánica cuántica que van directamente a buscar la persona que se quiere hacer. Entonces, pues ellos desarrollaron un modelo donde, como ustedes ven ahí, está una clasificación de la encuesta, los clasifican en distintos grados, verdes que puede ir, amarillo que más o menos, rojo es que definitivamente no puede ir, y morado pues tiene que consultar con telemedicina, y ahí se comienzan a tomar una serie de decisiones que son las que están ilustradas ahí, como ustedes ven. O sea, es un trabajo punto a punto en tiempo real, y que además en nuestro modelo podemos, basados en la data antigua, poder predecir qué es lo que podría llegar a pasar dentro de la universidad. Aquí quiero ser enfático en lo siguiente, y es recalcar algo que dijo Juan Manuel ahora. Juan Manuel trabaja un modelo que es a nivel de ciudad. Nosotros consideramos que la universidad es una mini ciudad, y no miramos en todo este modelo qué es lo que pasa fuera del salón de clases, miramos es qué pasa dentro del salón de clases, para ver qué es lo que sucede fuera de las clases. Creemos que ahí la parte de modelación matemática y demás no va a tener mucho efecto, salvo que se tomen actividades un poco diferentes. Por ejemplo, que si uno ve un grupo de estudiantes que está reunido en las afueras, pues no sé, traer un mimo, traer a alguien que les haga caer en conciencia de que esto no se debe hacer, ¿sí? Y generar una cultura de comportamiento para manejar el virus, que es lo que yo he aprendido bastante sobre este tema. Esto no es coger a la gente, aislarla y acabarla, sino en realidad hacer un seguimiento, y con eso se puede controlar mucho mejor las cosas. Entonces, dentro de ese esquema, yo creo que es algo que hay que aprender dentro de las universidades, de cómo va a ser el comportamiento de los estudiantes por fuera. Eso lo aprendí mucho de los biólogos y microbiólogos y de los médicos, y meterlo en este modelo pues es un poco complicado. Bueno, las estrategias de vigilancia epidemiológica, pues aquí está la herramienta que ha desarrollado la universidad. Ha habido mucha colaboración del centro médico, de la SIT, porque esto requiere también mucho trabajo computacional. Se ha desarrollado un software, y ese software nosotros estamos alimentándolo permanentemente, y ellos también nos están enviando la información. Entonces, aquí son infografías que estamos enviando permanentemente para que la gente le quede en su cabeza de que esto no es el sitio más inseguro y que aquí todos vamos a estarlos monitoreando y usted tiene que saber caminar por este lado. Y no, no se trata de eso, se trata de crear una cultura de comportamiento sobre cómo se debe manejar el virus, y que no le tengamos miedo, ¿sí? Hay que saberse comportar, y eso es lo que estamos haciendo, y en el momento en que se dé la situación, pues sencillamente nosotros tomamos acciones, respetando, como decía ahora Juan Manuel, todos estos problemas de habeas data y demás. O sea, la intimidad de la persona se está respetando permanentemente. Entonces, esos son los puntos principales.
Aquí voy a hacer un esquema de lo que es el modelo. Este modelo fue trabajado con 3 físicos, una bióloga, y se han comenzado a meter más gente y más gente, y ha resultado un trabajo muy interesante. Yo creo que es el primer trabajo que sale de una decanatura y no de un grupo de investigación. Sencillamente nos pusimos a trabajar en eso con el fin de ver que la facultad pudiera aportar algo y sobre todo proteger a la comunidad. Entonces, lo que ustedes tienen aquí al lado es un modelo muy esquemático de lo que es la idea general del tema. Esta es parte del paper que se está escribiendo. Ustedes ven en el lado derecho, ven en el centro a un profesor y al lado tienen a los estudiantes. Todas las líneas que ustedes ven que se cruzan entre ellos son las posibles interacciones que se deben dar. Este estudiante puede venir de una clase, de otra clase, y estar en un sitio fijo, y allí puede interactuar con otros estudiantes que pueden ser estudiantes de otros semestres. Pueden ser estudiantes que, por ejemplo, Juan Manuel lo ha mostrado ahorita, de ingeniería biomédica y economía. Nosotros tenemos muchos estudiantes que vienen de ingeniería civil, de ingeniería de sistemas, físicos, químicos, y están reunidos en un solo salón, y aquí están todas las posibles interacciones que hay. Lo que tienen al lado derecho es una ocupación o una muestra de cómo se ocuparía un salón por algunos estudiantes manteniendo el distanciamiento, y sobre estas 2 figuras es que quiero caer al final para mostrar de que se pueden optimizar la ocupación de la universidad de una manera muy clara, tenerla muy bien ocupada al máximo de acuerdo al aforo que pueda decidir el gobierno o la alcaldía en su momento. Muy bien, entonces básicamente el resultado es el siguiente. Ustedes van a ver este grafo, que es lo que usamos de manera matemática, y aquí lo que tenemos es qué es lo que vamos a hacer para atacar el problema. Primero, cómo vamos a seleccionar a las personas que pueden asistir al campus, qué consideraciones vamos a tener presentes, o sea, qué criterios vamos a tener presentes para que ellos puedan ingresar al campus, y cómo vamos a preseleccionar estas personas. Aquí hay muchas variables, interviene el número de salones, el número de estudiantes, cuánta gente puede asistir, en qué momento y cómo se puede distribuir a lo largo de toda la semana. Lo que ustedes ven aquí es una figura del resultado de toda la universidad, en la cual ustedes ven aquí una serie de clústeres donde la gente está muy metida, y ese clúster puede que sea un centro de foco, como puede que no lo sea. ¿Sí? Puede ser que aquí ninguno interactúe por las condiciones de la clase, de otras circunstancias, y puede ser que hayan otros clústeres que uno diga no están tan conectados, pero sí pueden ser un foco de difusión. Aquí nosotros desarrollamos también un modelo muy parecido al que mostró Juan Manuel, de ecuaciones diferenciales no estocásticas, sino de otro tipo, donde mezclan cosas de la física y nos permite establecer ecuaciones diferenciales en términos de grafos y saber cómo es el ciclo de propagación de todo esto. Muy bien. Haciendo esto, pues entremos en materia. Este es básicamente el modelo. Llamamos estudiantes N, el que sea, los que pueden interactuar, y aquí el profesor puede también interactuar con cada uno de ellos, y hacemos una simulación de este distanciamiento físico y ocupación de salones. ¿A quiénes vamos a escoger? Lo que ustedes van a comenzar a ver ahora es lo siguiente. Cada punto me está representando un estudiante. El color de cada punto puede ser un estudiante de primer semestre, segundo, hasta 10º semestre. Cada línea me está representando la interacción que puede tener un estudiante con el otro en un determinado salón de clases, y el grosor de la línea me está indicando la frecuencia con que ellos interactúan. Por ejemplo, una línea delgada puede decir que ellos en un día interactúan una vez. Una línea gruesa me puede estar indicando que esos estudiantes pueden interactuar 2 o 3 veces más, ¿vale? Entonces, ¿qué se tomó como datos de input? Se tomó la sábana que llamamos en la Universidad de los Andes, que es básicamente cómo se inscriben los estudiantes en la universidad, en qué cursos, y todos esos datos entran al programa que hemos desarrollado. Tomamos la base de datos del 2020-10, lo hicimos con la base ya del 2022, y ahora vamos a correr la del 2021-1. Como ven, estamos tomando unas bases de datos gigantescas, que si estamos hablando de 24.000 personas, ahora tenemos una data de básicamente 50.000 personas considerando todo el año. Bien, eso es básicamente lo que estamos trabajando. Esto es en cada salón, insisto, no es entre salones, sino qué pasa en un determinado salón. Toda esa información nosotros la tenemos. Vale, ¿qué consideraciones vamos a tener? Primero, la programación día a día de todos los cursos. Conocemos el salón. Sabemos la capacidad máxima que da el salón. Eso va a depender de lo que nos diga la alcaldía, entonces tomamos eso como una variable. Si nos dicen que vamos al 25, 50 o 90, también lo podemos meter rápidamente en el código.
Importantísimo darle prelación a los estudiantes de primeros semestres. Y la otra parte es, si un estudiante es elegido para asistir a una clase, su prioridad para ser elegido aumenta si tiene otra clase el mismo día. ¿Eso qué quiere decir? Que si un estudiante viene a tomar un día una clase, pues no le damos tanta prioridad, pero si ese día puede tomar 3 o 4 clases, le damos mayor prioridad y así se optimiza la ocupación de la universidad y los estudiantes pueden venir un martes, al siguiente martes no vienen, al siguiente martes sí vienen y así sucesivamente. Entonces, entra un juego de detección de estudiantes más un juego también de distribución de probabilidades. Muy bien. Ya con eso, con esos datos en mente, pues desarrollamos un modelo, no, no, por favor no se fijen en estas fórmulas, eso suena muy feo ya, pero básicamente es lo que quiero resaltar de esta charla, de esta diapositiva, es que guardamos la información día a día y después, a las 2 semanas, cogemos toda esa información, la recopilamos, la metemos en el programa, miramos cuáles son los posibles contactos, desarrollamos también un sistema de ecuaciones diferenciales que nos dice cómo se podría propagar, quiénes podrían estar hospitalizados, quiénes no, y eso ya nos hemos dado cuenta que es útil tenerlo en un periodo de 2 semanas, que es también lo relacionado con el tema de la cuarentena. Lo podemos extender a 3, como lo podemos extender a 4 semanas o a 1 semana, dependiendo de cómo surjan las cosas. Muy bien, entonces aquí tenemos 2 modelos. El modelo 1 es el modelo que me dice cómo se distribuyen los estudiantes si no interactuaran entre ellos, o sea, a la loca, y el modelo 2 es nuestro modelo, que dice, que toma en cuenta, primero, interacciones entre parejas de estudiantes, segundo, da prelación a los estudiantes de primeros semestres, tercero, toma en cuenta cómo es la distribución de las clases de esos estudiantes durante las semanas, y tiene en cuenta también la posibilidad de que ellos vayan a laboratorios, como también a clases que no tengan laboratorios. Esto solamente lo hemos hecho con estudiantes y quiero centrarme un poquito en esto, pero ya lo tenemos con estudiantes, administrativos, profesores de planta, profesores de cátedra, también está hecho. Entonces ustedes ven que en el primer modelo, pues sí, hay una frecuencia en que en el número de días asistidos, si no hubiera interacción, tendríamos más o menos unas 1.650 que vendrían en un día. En 2 días, pues bajaría un poco. Nuestro modelo nos dice, y esa es la ventaja que es lo más interesante, es que podemos tener mayor aforo de estudiantes, y después esto va bajando de tal manera que el número total de días asistidos no sean 7, sino los podemos concentrar en 5 o 6 días. 5 puede ser los 5 días de la semana y 6 puede ser el día sábado. Podemos también variar dentro de nuestro modelo que, como salió algún día la alcaldía dijo, el miércoles no se puede. Bueno, entonces consideramos 4 días también. Entonces nos acomodamos de acuerdo a lo que dictamine la alcaldía. Eso ya nos da una prueba de que el modelo puede llegar a estar funcionando. Eso lo hicimos con una distribución de contactos únicos. Aquí no voy a entrar mucho en detalle de esto, pero la ideal es que las 2 distribuciones sean muy parecidas, de tal manera que la universidad pueda moverse libremente con una serie de restricciones, pero que los estudiantes gocen de estar en la universidad con la mayor comodidad. Y esta es la parte de lo que dan los 2 modelos, el histograma del número de posibles contactos. En el eje Y ustedes tienen la frecuencia de contactos. Digamos, si ustedes miran aquí el día 4, ustedes tienen más o menos unos 1.050 encuentros con una frecuencia de 4 en 15 días, ¿sí? Esto es con nuestro modelo. El otro modelo, si no hubiera interacciones, pues nos da una frecuencia menor. Esa es la ventaja que nos está diciendo. Nuestro modelo está optimizando mucho mejor las cosas, distribuyendo adecuadamente a la gente en toda la universidad y podemos controlarlo muy bien. La ocupación, ¿cómo se mide la ocupación? Este modelo fue hecho solamente para los estudiantes que atendía la Facultad de Ciencias. Lo que decía la alcaldía era que los aforos deberían estar entre el 25 y 30%, y como ustedes se dan cuenta, se distribuye a toda la población en la semana, donde tenemos una alta ocupación martes y jueves, otra gran ocupación miércoles y viernes, y los lunes disminuye un poco, porque son los días festivos, entonces ahí se puede llegar a perder clase. Entonces todo eso también lo tuvimos en cuenta. Como ven, es un esquema de alternancia en la cual puede venir un estudiante, digamos el martes, a la siguiente semana no viene, a la siguiente sí viene. Lo mismo podemos hacer para cualquier día de la semana, lo cual quiere decir que se mira una distribución en 14 días y después se mira toda la distribución durante el semestre. Y así podemos organizarnos todos. Solamente como por un modelo ilustrativo vamos a hacerlo con una clase de pocos estudiantes, vamos a tomar 40 estudiantes, y si la universidad nos dice a nosotros que el aforo debe estar al 90%, pues este es el grafo a mano izquierda de lo que pasaría, por ejemplo, el martes, el miércoles, el jueves y el día viernes. Cada número que tienen ahí es un estudiante, ¿sí?
tenemos todos los mecanismos de protección de datos y cada estudiante pues, puede interactuar con alguno otro que venga o de otro semestre o que venga de otra clase. Cada color nos está representando estudiantes que vienen de otros semestres en este caso, pero podríamos cambiar los colores para identificar que sean estudiantes de otras clases. Entonces, todo eso lo podemos, esta es una presentación así nada más. El siguiente martes, ustedes ven que hay unas líneas que se vuelven más gruesas, eso quiere decir que hubo estudiantes que tuvieron una mayor frecuencia. Si ustedes se dan cuenta en la transparencia anterior, martes y jueves podrían tener el mayor número de estudiantes, por lo tanto el número de contactos comienza a crecer. Y así sucesivamente. Esto es día a día, ¿sí? En el momento en que nosotros podamos predecir que, por ejemplo, el estudiante 13 tuvo un contacto con alguien, inmediatamente vamos al centro médico, vamos a comunidad segura, miramos cuáles son los posibles contactos, cuál es la evolución de esto, corremos el modelo de ecuaciones diferenciales sobre los grafos y ahí tenemos un estudio muy detallado de lo que está pasando. Hasta ahora lo hemos probado y va funcionando bien. Y el último ejemplo es qué pasa al 90% cuando están las 2 semanas. Es decir, ya miramos día a día, ahora miramos las 2 semanas. Ustedes se dan cuenta que ahí las interacciones ya crecen gigantes y uno puede comenzar a identificar cuáles son los posibles estudiantes que podrían llegar a tener una infección y cómo se propagaría. Muy bien. Aquí es ya diciendo, bueno, pues ya se corrió las 2 semanas, vayamos a mirar qué pasa si la alcaldía nos dice los aforos van al 50%. Inmediatamente el número de contactos disminuye y podemos acomodarlo de manera eficiente, o si va al 25%, pues ya uno ve que el número de contactos disminuye y podemos tener un caso en el cual varios estudiantes se vean, o estos 2 estudiantes se vean con mayor frecuencia, como lo indica el grosor de la línea verde. Muy bien, ya con eso, identificando a cada estudiante, pues hacemos un monitoreo y ahí sí, esta información va a la aplicación, va al Comité de Comunidad Segura y ellos allí ya saben qué medidas tomar adecuadamente. Los grafos de la simulación para todos los estudiantes que tenemos, pues es una cosa mucho más grande. En el círculo ustedes ven estudiantes de distintos semestres, cómo interactúan ellos y vemos que en nuestro modelo podemos excluir los laboratorios, aquí son distintos laboratorios de la escuela de gobierno, de medicina y demás, y ustedes ven aquí que tenemos un sistema en el cual si dejáramos a todos los estudiantes ir, el lunes, miércoles, martes, miércoles, jueves y viernes, si fueran todos, pues tendríamos un aforo más o menos de 3.500 personas, 3.250. Sin restricción, con restricción, pues inmediatamente el número de estudiantes bajaría, y cuando hablo de con restricción estoy hablando de la información que nos envían de la encuesta, que dicen este estudiante puede venir o no puede venir. Y estudiantes que vengan sin restricción, pues los podemos distribuir adecuadamente, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero hacemos una distribución a lo largo de toda la semana. Lo cual quiere decir que podemos controlar una población muy alta, corremos el modelo, decimos, mire, tales estudiantes, 1.000 estudiantes pueden estar el lunes, tales estudiantes pueden estar el martes, y vamos identificándolos a cada uno, para que ellos puedan gozar también de la universidad y comportarse así. Aquí ustedes ven un resultado donde tienen el número de días asistidos. Los días 0 se refieren a estudiantes que están exclusivamente en temas virtuales, y hay otros que no están en temas virtuales, y nos damos cuenta cómo los podemos distribuir a lo que llamamos primíparos, primer, segundo, tercero, quinto semestre, estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado también. Es decir, el modelo ya está incluyendo mucho de esto, y como se dan cuenta, pues los primíparos son los que más vienen. Aquí estas cifras grandes que hay de estudiantes de maestría y doctorado, lo colocamos así de grande, está multiplicado por 4 solamente como para que se vea la población, porque la gran mayoría de estudiantes son estudiantes de pregrado. Muy bien, aquí está el resultado final de correr el modelo. Cada clúster de estos a colores nos está identificando, primero, estudiantes que sean, el color si es verde, son estudiantes entre primero y tercer semestre, estudiantes rojos pueden ir entre cuarto a sexto semestre, y otros colores que no se ven aquí son los estudiantes de último semestre, y muestran cómo algunos de ellos pueden interactuar con otros estudiantes. Puede ser que este clúster sea un clúster en el cual todos los estudiantes se mueven como una bola nada más, no interactúan con nadie, entonces uno dice, puede que no tengan riesgo, pero hay otros que sí podrían llegar a tener un cierto riesgo de interacción, y por lo tanto uno dice, bueno, vamos a fijarnos, este clúster puede que no sea igual a este clúster, aunque esquemáticamente se dan lo mismo, pero si ustedes se dan cuenta, en esta imagen ya tenemos un detalle, que era lo que nos pedía en su momento Marta Vives,
de cómo se podía hacer eso. Siempre se manejan poblaciones, se manejan cosas, y aquí nos fuimos al detalle, y ahí es cuando ellos entran directamente a hacer el esquema de seguimiento y tamizaje, que es lo importante. Estos son los gráficos de la simulación. Hemos identificado algunos clústeres que son importantes y a los cuales les hemos puesto la atención, hemos mirado qué ha pasado y efectivamente el modelo ya está logrando identificar qué pasa y a cuántos estudiantes deberíamos monitorizar. ¿Por qué es importante esto? Por algo que uno dice, bueno, esto tiene unos costos. Es decir, yo no puedo coger a toda la población y meterles el hisopo a todo momento y cuesta. No, hay que saber a quiénes escoger. Y eso es parte de lo que da el modelo. A quiénes escoger, lo cual representa un beneficio económico. No generamos una incomodidad en la población y decimos, mire, por estas razones es que esto se va a dar. Estamos metiendo en este momento toda la parte de inteligencia artificial para comenzar a predecir qué es lo que podría llegar a pasar. Y aquí está un resultado de las ecuaciones diferenciales que nosotros simulamos para estudiantes que pueden estar en riesgo, en hospitalización. Vemos que algunos crecen, el periodo de crecimiento puede ser más o menos a los 14 días. Entonces, esto es algo que ya hemos venido trabajando usando los datos que vemos de las distintas publicaciones y nos permite integrar no solamente lo que pasa día a día, sino desarrollar o predecir lo que va a pasar a futuro. Un ejercicio de acomodación también lo hicimos. Estos son un típico, cada sitio de estos es como si fuera un salón, cada X representa un estudiante, tomamos las medidas y aquí tenemos, digamos, salones que son muy grandes donde hay 96 plazas que se pueden ocupar y que de acuerdo a lo que dice la alcaldía, pues va a haber 16 plazas que pueden ser ocupadas literalmente. Si uno hace una distribución adecuada, puede seguir manteniendo el mismo salón con una mayor ocupación, lo cual incrementa aún más la población, pero se está manteniendo todo lo que dice la alcaldía o lo que diga el gobierno. No estamos hablando de números, estamos hablando de la distribución de estudiantes en un cierto espacio físico. Pues aquí están las conclusiones. Básicamente permite una selección de estudiantes, manteniendo al máximo la asistencia con un número reducido de estudiantes. Los resultados muestran que en condiciones normales es posible encontrar un esquema de asistencia manteniendo una ocupación menor al 27% en el peor de los casos. También permite un mayor control sobre a quiénes vamos a seguir y tener mucho cuidado con los estudiantes de alto riesgo y saber, teniendo en cuenta la capacidad que tienen los salones, saber quiénes asisten, quiénes no asisten, qué personajes están allí y tomar las acciones respectivas. Bueno, aquí, como digo, al final, pues ustedes pueden leer las conclusiones, pero sobre todo yo quiero hacer un énfasis muy especial y es un trabajo que se hace dentro del salón, pero lo que sucede afuera es algo que ya debe manifestarse en crear una cultura en todas las personas y en todos los estudiantes, incluso en algunos profesores, de que no podemos un poquito bajar la guardia, sino sabernos comportar, es básicamente ese el mensaje. Bueno, pues muchísimas gracias. Profesor Ferney, muchísimas gracias. También muy interesantes todas las propuestas. De nuevo le vamos a remitir ahora por chat privado las preguntas que nos llegaron para que pueda irlas estudiando y podamos responderlas al finalizar. Le damos entonces por ahora la palabra al doctor Luis Carlos Castillo, quien nos va a hacer los comentarios de lo que se ha presentado hasta el momento. Profesor Luis Carlos. Gracias, Elizabeth. No, en primer lugar, yo quiero felicitar a Oscar y felicitar a Ascún por haber citado este conversatorio sobre un tema que es trascendental en este momento para el futuro de las universidades, tanto de las universidades privadas como de las universidades públicas, porque el gran reto que estamos enfrentando es cómo vamos a regresar a los campus universitarios. Y ese es el tema central de la investigación que los colegas Ferney y Juan Manuel han hecho en su investigación. Me parece que lo que han expuesto los colegas Juan Manuel y Ferney Rodríguez es un ejercicio riguroso, es un ejercicio tremendamente serio que tiene la gran virtud de que permite justificar el juicio. Es decir, nosotros en las universidades tendremos que tomar decisiones de qué hacer en el futuro con la pandemia y qué hacer, por supuesto, con el regreso a los campus universitarios. Pero esas decisiones de política universitaria no pueden ser tomadas sin el conocimiento científico que ilustre el juicio que hay que tomar.
Y me parece donde está el punto central de las presentaciones que hemos visto es que sin duda este ejercicio tan riguroso y este ejercicio científico permite justificar la toma de decisiones de qué hacer y cómo hacerlo para retornar a los campos. Yo ahí es donde veo la virtud tan importante de esta investigación, porque esta investigación nos está mostrando que en las situaciones de pandemia es el conocimiento científico validado el que debería justificar la toma de decisiones, no solo a nivel del alto gobierno, sino en este caso en las universidades, tanto públicas como privadas. Sin embargo, sabiendo las bondades de lo que los colegas nos han presentado, yo llamo la atención sobre los siguientes elementos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que siempre que uno piensa estas predicciones y estas simulaciones tan rigurosas que hoy se han presentado, hay que estimar el grado de la incertidumbre, porque todos sabemos que las predicciones están determinados por el nivel de incertidumbre que tenemos frente al futuro. Y estamos bajo unas circunstancias, con el caso de la pandemia, que está plagada de alta incertidumbre. Cuando digo que está plagada de alta incertidumbre, es que estamos enfrentados a un tipo de virus tremendamente complejo que apenas ahora la ciencia biomédica está comprendiendo un poco más el comportamiento y las características de este virus. Por lo tanto, ahí tenemos una profunda incertidumbre. Por ejemplo, las investigaciones recientes han mostrado que en el caso de este virus hay múltiples y cientos de variantes. Puede haber 800 variantes según las últimas investigaciones, y algunas de estas podrían ser variantes mucho más agresivas. Al parecer, el mayor número no son tan agresivas como las primeras variantes del COVID-19, pero en este desarrollo de las características del virus se pueden presentar variantes que son mucho más agresivas y que serían también variantes contra las cuales incluso las vacunas que se han venido produciendo no podrían tener tal vez los efectos que se están buscando, que significa fundamentalmente proteger a la población con la vacunación. Estoy diciendo eso porque es un punto importantísimo cuando uno está haciendo estas modelaciones tan importantes que hacen los colegas. Pero el otro punto que me parece central en este caso es que no podemos olvidar que en el caso de esta pandemia, el porcentaje de asintomáticos es tremendamente alto. Las investigaciones preliminares comienzan a mostrar que aproximadamente el 80% de las personas que son contagiadas son asintomáticos. Y por lo tanto, esta circunstancia de la asintomaticidad le introduce una profunda incertidumbre a lo que podamos estar haciendo la predicción. Tal vez uno de los puntos más significativos, una de las experiencias más significativas que hemos tenido en relación con esto fue lo que aconteció el año pasado con las predicciones del Imperial College de Londres. Ustedes saben que el Imperial College, más o menos hacia el mes de marzo-abril del año pasado, cuando había un menor conocimiento del comportamiento del virus que el que se tiene en la actualidad, el Imperial College estimó que en Colombia, más o menos hacia el mes de junio, julio, el número de muertos por coronavirus ascenderían a cerca de 30.000 muertos. Fueron las predicciones del Imperial College. Por supuesto, no había el conocimiento que hay ahora. Estamos hablando en estos momentos un año después de las predicciones del Imperial College, pero esa predicción que nos llenó de muchos temores no se cumplieron por fortuna, porque la predicción que estableció el Imperial College se equivocó en cientos de veces, porque la mortalidad por COVID-19 solo alcanzó aproximadamente en ese momento los 4.000 o los 5.000
muertos. Estamos hablando antes del pico del mes de agosto, donde estábamos teniendo entre 16.000 o 17.000 contagiados y cerca de 400 muertos a nivel nacional por COVID-19. Entonces, estas estimaciones y estas predicciones tan importantes deben tener en cuenta la alta incertidumbre a la cual estamos enfrentados con un virus que apenas estamos conociendo en su comportamiento. Sin duda, lo que se muestra en los modelos y en las simulaciones y las enseñanzas que derivamos de este excelente ejercicio, yo creo que valida científicamente lo que se está haciendo en este momento en las diferentes universidades, porque finalmente del ejercicio que ustedes han hecho, creo que hay 3 grandes recomendaciones. La primera recomendación es que es indispensable hacer una combinación de las diferentes estrategias para poder regresar a los campus universitarios. Y las 3 estrategias que se están planteando me parece que son las estrategias completamente convincentes y racionales desde el punto de vista de la toma de decisiones. Es decir, que debemos combinar la virtualidad con la presencialidad controlada, en este caso la alternancia, como el modelo que ha presentado el profesor Ferney Rodríguez, pero también es indispensable la tercera estrategia, que consiste en poner en práctica las medidas rigurosas de bioseguridad. A mí me parece que esas 3 recomendaciones que se derivan de los estudios que los colegas han presentado es lo que tenemos que hacer para poder enfrentar la expansión de la pandemia y lo que tenemos que hacer para ir paulatinamente haciendo una mayor presencialidad en los campus universitarios. Por lo tanto, frente a una circunstancia tan compleja como la que estamos enfrentando, lo que es claro es que no podemos solamente poner en práctica una sola estrategia. Tenemos que hacer una combinación de múltiples estrategias para poder ir ocupando y regresando a los campos universitarios. Por lo tanto, las 3 recomendaciones que se derivan de este estudio, la virtualidad, la presencialidad controlada a través de la alternancia y la puesta en práctica de las medidas de bioseguridad, que están fundamentalmente orientadas a lo que el ministerio y las políticas lo han definido: guardar la distancia, lavarse las manos y, por supuesto, emplear el tapabocas, que es, en últimas, las medidas que tenemos para enfrentar la ampliación del contagio ante la imposibilidad de que la población sea en este momento completamente vacunada con estas vacunas que se han producido por fortuna. Sin embargo, yo llamo la atención sobre esas 3 estrategias, que son las 3 estrategias razonables, racionales y coherentes para poder regresar a los campos. Y es que sin duda el estudio de los colegas se hace en condiciones muy singulares, porque es una universidad privada de la ciudad de Bogotá, que, como lo presentó el profesor Juan Manuel, ha sido la segunda ciudad de mayor contagio a nivel nacional. Y eso se explica porque todos sabemos que el contagio con el coronavirus, como es un contagio de manera directa por el contagio de carácter físico, donde hay grandes aglomeraciones, donde hay mucha población, la interacción, por supuesto, se incrementa, y eso tiene como consecuencia que el nivel del contagio crece y, por lo tanto, también la mortalidad crece. Eso es lo que explica que los principales centros del contagio y de la mortalidad han sido las grandes ciudades. El caso de Nueva York es paradigmático, el caso de Madrid es paradigmático, el caso de Londres también, y, por supuesto, el caso de Bogotá y las grandes concentraciones como la ciudad de Cali, donde yo estoy actualmente. Por lo tanto, las 3 medidas de política que sugiere el estudio tienen que combinarse al pensar en el nivel nacional
con las características de las diferentes regiones. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en las grandes concentraciones urbanas, por supuesto, el contagio es mayor, pero en aquellas localidades pequeñas, donde no hay tanta aglomeración de la población y por lo tanto el contagio es menor, allí por supuesto podríamos, en el caso de universidades, sedes regionales, poder tener una mayor presencialidad en los campus universitarios. Digo esto porque lo estoy pensando en el nivel nacional, lo estoy pensando en el conjunto de universidades del territorio nacional y cómo estas experiencias tan importantes y los resultados de las investigaciones pueden nutrir no solo el juicio en las universidades de las grandes capitales, sino también cómo puede nutrir el juicio de universidades que están en ciudades pequeñas, en ciudades intermedias, incluso en los paisajes rurales. Por lo tanto, me parece que este trabajo, para poder tomar decisiones de orden nacional en los diferentes territorios, es muy importante cruzarla con estas variables que tienen que ver con las concentraciones poblacionales de las diferentes ciudades en las cuales operan nuestro conjunto de universidades. El otro punto que me parece a mí importante y que el estudio, digamos, no lo incluye y pues no tenía seguramente por qué incluirlo, además es tremendamente complejo, son los líos de la percepción del riesgo que tienen nuestros estudiantes, que tienen nuestros profesores y que tienen nuestros empleados frente al contagio. Porque la percepción del riesgo varía de acuerdo con la información que se tenga sobre el comportamiento de la transmisión, y también la percepción del riesgo varía definitivamente con la edad. Ya los diferentes sondeos han mostrado que las poblaciones jóvenes tienen una menor percepción del riesgo de ser contagiados con coronavirus, porque las investigaciones han demostrado que, por supuesto, el principal nivel de contagio y la mortalidad más alta se encuentra entre las poblaciones mayores, sobre todo las poblaciones mayores de 65 años, 70 años, donde está concentrada mayoritariamente la mortalidad por el COVID-19. Entonces, los jóvenes informados, como es el caso de los jóvenes universitarios, entienden que ellos tienen una menor probabilidad de muerte si son contagiados con el COVID-19. Y eso va a determinar el comportamiento de esos estudiantes frente a la transmisión. Por lo tanto, como decía el profesor Ferney Rodríguez, es muy importante trabajar en la percepción del riesgo para entender y construir confianza para poder regresar a los campus universitarios. Es una variable fundamental para poder tomar las decisiones de qué hacer, porque las poblaciones, por supuesto, mayores, y nosotros tenemos universidades, tanto públicas como privadas, donde una buena proporción de los profesores ya son personas mayores, mayores de 50 años, mayores de 60 años. Esas poblaciones, por supuesto, tienen una mayor percepción más alta del riesgo de contagiarse y morir. Por lo tanto, es una variable muy importante para intentar simularla e incluirla en el excelente estudio y la simulación que los colegas han realizado. Claro, en relación con la percepción, entonces la gente toma decisiones de comportamiento, de cómo comportarse, de cómo hacer la interacción, si utiliza el tapabocas, si se lava la mano, si guarda la distancia física. Eso es trascendental en el comportamiento de los sujetos. Por lo tanto, el comportamiento y la percepción va a ser fundamental para poder tomar decisiones de política de regresar a los campus. Por ejemplo, en el gran número de las universidades públicas, yo hago parte de la Universidad del Valle, soy profesor de la Universidad del Valle, y el conjunto de universidades públicas, en buena medida a través de sus organismos gremiales, como es el caso del SUE, pero también se ha discutido en el seno de ASCUN, donde convergen públicas con privadas, allí se ha pensado
que difícilmente se podrá llegar a una presencialidad completa durante este año. Lo que están discutiendo las universidades y los directivos es que hasta tanto una alta proporción de la población no esté vacunada, y cuando estamos diciendo una alta proporción, estamos hablando del 70% aproximadamente de la población universitaria, hasta tanto eso no se dé, va a ser muy difícil que se retorne a la presencialidad completa a los campus universitarios. Y por supuesto, en el caso de las universidades, tanto públicas como privadas, hay organizaciones gremiales, tanto de profesores como de empleados, trabajadores y, por supuesto, organizaciones de estudiantes. Y esas organizaciones, sobre todo las organizaciones de tipo gremial, a raíz de la percepción que ellos tienen sobre los niveles de contagio y sobre el riesgo de morir por COVID-19, en la práctica se oponen a regresar a una presencialidad completa. Y están sugiriendo que a lo mejor la presencialidad completa en los campus será para el próximo año, en el 2022, cuando ya la población nacional, de acuerdo con los estimativos del ministerio, y las poblaciones de las diferentes universidades estén en una alta proporción vacunados. Creo que esas son las situaciones a las cuales estamos enfrentando, pero en las cuales, por supuesto, el estudio nos da grandes luces. Terminaría diciendo que de una u otra forma, en algún momento, en algunas universidades más aceleradamente, en otras menos aceleradas, las 3 estrategias que recomiendan el estudio es lo que se está poniendo en práctica. Lo que digo es que en el conjunto de universidades, dependiendo, por supuesto, de dónde están localizadas, se está poniendo en práctica, por supuesto, la virtualidad, se está regresando de manera muy, pero muy paulatina a la presencialidad, estableciendo la alternancia que recomienda el profesor Ferney Rodríguez, y también, por supuesto, eso es lo que se ha hecho, tal vez mayor insistencia en aquellas personas que ingresan a los campus, tienen que poner en práctica de manera rigurosa las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, en el caso de la universidad mía, que es la Universidad del Valle, que tiene una presencia en el territorio, nosotros tenemos sedes en las cuales sabemos que en esos municipios el nivel de contagio es bajo. Por ejemplo, sedes como Caicedonia en el norte del departamento del Valle del Cauca, o sedes como Zarzal, donde las características demográficas y las características de ocupación del espacio de esos municipios permiten que no haya una alta transmisión. En estos casos estamos impulsando una mayor presencialidad completamente controlada. Por lo tanto, para concluir, no tengo más que felicitar este excelente ejercicio que han hecho los colegas, y repito, es un excelente ejercicio el que ellos nos han comunicado, porque tiene la virtud, este ejercicio, de poder justificar la toma de decisiones con base en investigaciones científicas que puedan justificar el juicio en condiciones tan dramáticas como las que estamos pasando, que son las condiciones de pandemia. Muchas gracias, profesores, por excelente trabajo, y felicitaciones por esa investigación que nos va a ayudar mucho. Muchísimas gracias, profesor Luis Carlos. Bueno, hemos tenido unas excelentes presentaciones y excelente reflexión del profesor Luis Carlos a propósito del tema. Sabemos que es un tema bastante complejo, y por eso desde la asociación hemos, digamos, pensado en que este sea un punto de partida. La Universidad de los Andes nos ha dejado un muy buen inicio de la conversación, y seguramente tendremos otros escenarios para seguir ampliando la información y para seguir conversando y tomando pues referencias para la toma de decisiones respectivas. Tenemos varias preguntas. En aras del tiempo va a ser difícil responderlas todas.
Sin embargo, nuestros ponentes las tendrán y si es posible les haremos llegar las respuestas a los correos junto con las memorias. Como les decimos, esta sesión está siendo grabada. Sin embargo, lo que quisiéramos en este momento es cerrar un poco, le vamos a dar un espacio a cada uno de nuestros ponentes con los comentarios que le consideren más importantes para el cierre y pues incluyendo creemos la respuesta a una pregunta que es reiterativa y es la posibilidad de compartir este modelo o de abrir un espacio en donde se pueda conocer a mayor profundidad. Entonces, si les parece, les cedo la palabra a Juan Manuel. Muchas gracias, Elizabeth, y también al profesor Luis Carlos Castillo por sus comentarios. Yo, pues, agradecerle a los participantes sus preguntas, a Ascun por la invitación. Creo que yo lo que quisiera es transmitir este mensaje al sector educativo de que vale la pena correr el riesgo. Y pues es importante que sepamos que cualquier actividad que hagamos pues conlleva a la posibilidad de que surjan contagios y desafortunadamente pues que esos contagios resulten en muertes. Uno quisiera tal vez idealmente que nada de eso sucediera. Sin embargo, pues la sociedad está funcionando, hay varios sectores económicos que están operando. La invitación es que la educación pues se monte en este, digamos, en esta nueva normalidad, como se llama a veces, para que el sector educativo, que tiene, digamos, tanto efecto en el bienestar de la sociedad, pues no sea el que cargue, digamos, con las consecuencias negativas de que se produzcan contagios por producto simple y llanamente de las aglomeraciones asociadas a las clases. Y cierro diciendo que pues no tenemos tiempo de atender las preguntas, pero con muchísimo gusto yo estoy interesado en compartir la presentación. También se puede compartir mi correo en caso de que alguien me quiera contactar para hacer alguna pregunta en particular. Nuestro modelo realmente le apuntaba simple y llanamente a la idea de cómo virtualizar el campus, cuál pueden ser las consecuencias de operarlo en un esquema de virtualización, pero con vigilancia. Y creo que pues el mensaje para llevarnos todos es que sí se puede con costos pequeñitos, no cero, pero con costos pequeñitos, y que la estrategia de virtualizar pues no necesariamente es la obvia de, digamos, llevarse esos cursos que tienen demasiados contactos como nos dio a nosotros preliminarmente. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Profesor Ferney. Sí, Elizabeth. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber tenido este espacio. Ya sé que es la hora del almuerzo y algunos ya estarán que ladran del hambre, pero bueno, yo creo que es parte de lo que el espacio que se logró encontrar. Sí, obviamente, las preguntas, pues si ustedes quieren yo las responderé por el correo por cuestiones de tiempo. Luis Carlos mencionaba algunas cosas que son muy importantes y que creo que están relacionadas con los modelos. Obviamente en esto hemos estado aprendiendo bastante, han salido nuevas cepas, han salido muchas cosas raras, pero sí hay un factor común que yo sí quiero resaltar de todo esto para complementar lo que dice Luis Carlos, y es que digamos, en la Universidad de los Andes se está haciendo una toma de muestras desde marzo del 2020 con estudiantes e investigadores que son voluntarios y que han seguido las normas para evitar básicamente todos los contagios, y esos se monitorean cada 2 o 3 semanas con pruebas de PCR, y eso ha llevado necesariamente a que los resultados han sido negativos. El mensaje principal acá es que básicamente si se siguen las medidas de cuidado personal, se va a evitar el contagio. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a que si salimos nos vamos a infectar. No, si seguimos estas normas, se hace un seguimiento natural, perfecto, en la medida en que sea posible, que se haga una vigilancia activa en todo momento y que los espacios que se tengan allí puedan ser muy bien ventilados. Por ejemplo, nosotros estamos considerando ya estudios que han hecho en otras universidades donde dicen cuánto tiempo demora la partícula estar en el aire. Eso lo estamos incluyendo ya también en el modelo y nos permite hacer una distribución más adecuada. Y si lo combinamos con esta estrategia de cuidado activo y una vigilancia activa, yo creo que no hay que tenerle miedo a regresar a los campos. Es algo que es importante, que se ha demostrado científicamente, que se incorpora en los modelos matemáticos
y que pues debe llevar a unos resultados concluyentes. Obviamente, como decía Luis Carlos ahora, llevarlo a las regiones es importante también. Desde el punto de vista nuestro, pues la idea es que esto se implemente en toda la universidad, que si alguien lo quiere, estamos totalmente dispuestos a compartir el modelo, a que ustedes digan, mire, tenemos una persona que nos encarga de todo esto, entregamos el código sin ningún problema. También se está haciendo lo mismo con la aplicación Senequer para que esto se pueda mover a otras universidades y que esto no sea una cosa únicamente que pertenece a una universidad. Una universidad debe entender, como su palabra lo dice, universal, y dentro de ese contexto lo podemos llevar a nivel nacional y que se comparte entre todos. Yo creo que esa es la primera parte o el primer escalón que hay que dar, que hay que subir para que otras universidades también se complementen y que podamos crear una comunidad científica bastante grande, y que ese mensaje que se manda desde la parte científica con resultados y con hechos, pues las directivas del gobierno y demás lo puedan tener a bien en su momento. Entonces, pues nada, yo solamente quiero concluir con este mensaje de vigilancia activa, que es lo que nos va a ayudar exactamente a controlar el virus, mantener todas las medidas y ya está. No hay que tenerle miedo, sencillamente hay que tener confianza y que todas las cosas se pueden ver desde otros puntos de vista, un modelo de alternancia donde los estudiantes mantengan la virtualidad y la presencialidad y que se sientan en una comunidad de confianza, además de la seguridad. Muchísimas gracias, profesor. A usted, profesor Ferney, muchísimas gracias. De nuevo, mil gracias a los ponentes y ya vamos a dar el cierre. Estará a cargo de nuestro director ejecutivo, el doctor Oscar Domínguez. Elizabeth, muchísimas gracias. Pues reiterar la invitación que hicimos cuando comenzamos, de que va a quedar la grabación de este evento disponible. Seguramente tanto el doctor Ferney como el doctor Juan Manuel compartirán algunas de las respuestas que plantearon y seguramente alguna mención a la importantísima intervención del profesor Luis Carlos, que nos parece que es súper oportuna a todo lo que aquí se ha presentado. Desde luego no quiero terminar sin agradecer a Catalina González, la jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. Desde luego a los profesores Ferney y Juan Manuel, que tan desprendidamente han puesto este conocimiento hoy. Respalda eso, bien lo decíamos en nuestras charlas iniciales con Carolina Millares, que era importante que esto se conociera. Es la línea que ustedes se habrán dado cuenta, defiende y lo ha hecho de manera permanente el doctor Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, diciendo que esto, más allá de las percepciones, tiene que basarse en data, es en información verificable, es en información profunda sobre lo que está sucediendo. No es menor la población que atiende el servicio público de la educación superior. 2.400.000 estudiantes y más de 200.000 profesores y personal administrativo son una población que, si escuchara mejor muchas de las cifras que hoy están aquí planteadas y se hicieran una suerte de revisiones al interés de esta data, con las prevenciones y las indicaciones que seguramente el profesor Luis Carlos señaló, tendríamos seguramente unas miradas distintas a eso de lo que hoy en buena medida los medios no nos están ayudando, y es a generar una suerte de inactividad, de quietud en medio de decisiones que deberíamos tomar para ir resolviendo eso, para ir resolviendo el tema de que el servicio público de la educación superior en Colombia seguramente se oriente con otras dinámicas que, como todos imaginamos, pues no estarán solamente presentes este año, sino inclusive podrán afectar tal vez el inicio del 2022. Contarles que por iniciativa rectoral hemos hecho algunas indicaciones de trabajos o hemos sugerido unos trabajos al gobierno nacional. Recientemente el Consejo Directivo, como lo mencionó el doctor Luis Carlos, que está permanente de este asunto, está invitando al gobierno nacional a revisar la posibilidad de que se priorice a la población de docentes universitarios y administrativos en esta apuesta. Esa población entre 17 y 24 años, que es la mayoría de la gente que atendemos en las instituciones de educación superior, tendría otra suerte de impacto social si estuviera en los campus, inclusive ocupando parte de los tiempos libres, no solo el académico. Entonces, bueno, en esa misma lógica, las universidades colombianas están también invitando
a que con conocimiento científico, como lo han demostrado los profesores aquí, participemos de la vacunación y nos apartemos un poco de esas lógicas de comportamiento que el DANE mencionó, de la temor que tenemos a vacunarnos y a recibir esta posibilidad de inmunidad que necesitamos todos socialmente. Mil gracias por este ejercicio. Lo mencionamos y lo reiteró la doctora Elizabeth. Esta es la continuidad de una serie de jornadas que aspiramos a hacer. Hoy hacemos una apertura con este importantísimo apoyo de la Universidad de los Andes y queremos, como lo hacemos en ASCUN y como lo mencionó el profesor Luis Carlos, hacer una suerte de recorrido territorial que nos permita, con los diferentes contextos y enfoques de lo aquí presentado, poder ver cómo va avanzando este retorno a la continuidad de nuestros procesos. Entonces, mil gracias a todos, un fraterno saludo y que, como lo mencionó el profesor Fermey, disfrutemos de este almuerzo a esta hora del día. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Gracias a todos los panelistas y gracias, Oscar, por favor, por la invitación. A usted, profesor, muchas gracias.